persona escondida que ha sido capturada por los agentes de la Policía Nacional Civil. Terror se vivió en el Hospital Roosevelt por sicarios que dispararon sin piedad y dejaron 7 fallecidos y varios heridos. ¿Cuánto les pagaron por hacer este tema? 200 quetzales, todos nos dijeron que nos iban a adelantar. Ustedes saben que la necesidad ahora es grande, ¿va? ¿Usted estaba preparado para realizar esta acción? Sí. Simón, de las manas Salvatrucha. A mí me dicen el niño. Los detenidos por este ataque armado en el Hospital Roosevelt asumen la responsabilidad del hecho. Seguridad y personal paramédico y médico, porque habían médicos corriendo, todos corrieron a ver cómo entraban a la gente, protegían a las personas. Fiscales recaban evidencias y levantamiento de cadáveres luego de la masacre ejecutada por los delincuentes. Consideramos que son actos terroristas en contra de la población guatemalteca. Que no autorice más traslados de privados de libertad a hospitales nacionales sin dictamen de INACIP. El gobierno niega haber reaccionado tarde sobre el peligro de traslado de reos a los hospitales públicos. Mientras tanto, diputados criticaron las acciones de las autoridades ante el atentado en el Hospital Roosevelt. Toda la crónica y todos los detalles esta mañana en Viva la Noticia. Continuamos a esta hora de la mañana con toda la crónica de lo ocurrido ayer. Ya veíamos las imágenes, los testimonios. Para los que nos están sintonizando en este momento, le contamos que platicamos con el doctor Carlos Soto, el director del Hospital Roosevelt, y nos hablaba de que posiblemente mañana ya se reanude la atención dentro de la consulta externa del hospital. Que esta jornada permanece cerrada mientras ellos ven cuáles son las medidas de seguridad que se van a tomar entonces al respecto por parte del gobierno. Así que a tomarlo en cuenta, pero seguimos con la crónica entonces de lo que pasó en la jornada de ayer. Y tenemos que hablar entonces de lo que sucedía con los capturados ayer. A la comisaría 14 de la Policía Nacional Civil fueron trasladados 3 de los 5 supuestos miembros de la Mara Salvatrucha luego de ser copados por las fuerzas de seguridad en una de las zonas específicas de la ciudad, señalados de perpetrar los crímenes en el Hospital Roosevelt. Los capturados fueron Jonathan Daniel Chac Suret, de 19 años, alias Dani, Elder Josué Méndez Díaz, de 22 años, Ángel Estuardo García, de 20 años, Santos Humberto Cruz López, de 29 años, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, alias El Niño, también de 17 años, quien fue remitido al juzgado correspondiente. Tenemos información porque mientras permanecieron en la comisaría, investigadores contra las pandillas recababan información en los celulares que portaban los supuestos sicarios. Bueno, siguiendo con la crónica, ¿qué pasó después? Y esto fue otro de los hechos, le estamos contando paso a paso lo que pasaba ayer por la mañana, porque los detenidos del ataque en el Hospital Roosevelt fueron abucheados, de otra manera no podría haber sido, a la entrada a las carceletas de la torre de tribunales. Además, uno de ellos comentó que se le pagaron 200 quetzales por este hecho, asumiendo que fue por necesidad que realizaban este tipo de actividades. ¿Cuánto les pagaron por hacer este tema? 200 quetzales. ¿Pero qué les dijeron? ¿Qué les dijeron? Todos nos dijeron que nos iban a adelantar. Ustedes saben que la necesidad ahora es grande, ¿va? Ajá. Lo veo con un chaleco antibalas. ¿Usted estaba preparado para realizar esta acción? Sí. ¿Sos pandillero? Simón, ¿De qué pandilla? de las manas Salvatrucha. ¿Desde hace cuánto? Desde hace un año. ¿Tenés un alias? ¿Tenés un apodo? Simón, a mí me dicen el niño. Bueno, ya son recurrentes estas llamadas que hacemos por distintas situaciones, pero lamentablemente esta creo que es una de las más difíciles realmente de comprender y entender por el saldo de las 7 personas fallecidas, de la gran cantidad de personas heridas, más de 12, y un niño, por supuesto, que está a punto de perder la vida, según recién lo decía el doctor Carlos Soto, director del hospital. Saludo a la doctora Zulma Calderón, que es la supervisora de hospitales de la Procuraduría de Derechos Humanos. Doctora Calderón, bienvenida, Viva la Noticia. Bueno, como siempre le digo, la llamamos muy seguido por las
distintas situaciones que se producen en los hospitales, pero esta vez la situación es mucho más compleja y delicada de lo que realmente han sido las anteriores, porque estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando nada más ni nada menos que de hechos de delincuencia y de violencia que toman este centro justamente como punto o como foco. ¿Qué nos dice al respecto? Buen día, le escuchamos. Buenos días, nuevamente muchas gracias por el espacio. La verdad es que sí, esta es una situación sumamente difícil que despierta en todos nosotros como guatemaltecos y como defensores de derechos humanos sentimientos de indignación, de repudio, pero sobre todo, Ricardo, de una gran frustración. Y hago énfasis en esta situación porque todo esto es algo que se veía venir, es una tragedia anunciada y algo que pudo haberse evitado con mucha anterioridad. Tenemos que recordar que en abril del presente año nuevamente se hicieron recomendaciones muy puntuales, muy específicas y que son viables en la última de las supervisiones que hicimos al tema de las clínicas de los privados de libertad dentro de los hospitales, mismas que el Estado de Guatemala ha seguido ignorando. Los antecedentes tan fuertes que hemos tenido en relación a esta situación han evidenciado que ningún hospital de la red nacional está preparada para enfrentar una situación como la que se dio ayer en el Hospital Roosevelt, sobre todo porque no se cuenta con temas de infraestructura y porque la seguridad a nivel general, incluyendo para el tema del recurso humano, es sumamente débil. Seguimos viendo unas reacciones que no son las adecuadas para la situación que estamos viviendo por parte del Estado de Guatemala, y es necesario y que de forma urgente el presidente y los ministros asuman la responsabilidad que les corresponde para tomar decisiones que sean importantes y que sean relevantes para que no se vuelvan a dar situaciones como esta. No sabemos qué más están esperando. Ya tenemos una balacera, una ERC, tuvimos un granadazo en el Hospital General San Juan de Dios, una comunicadora de un hospital que también fue asesinada en relación a temas también por atención a privados de libertad. Hoy estamos ante esta tragedia en el Hospital Roosevelt. Acabo de escuchar al doctor Soto que hablaba sobre la reunión que va a tener con el Consejo Consultivo, y lo que evidencia es que también están dejando solos al personal del hospital en una situación tan delicada, cuando debiese de ser una situación que debiera de ser consensuada desde el más alto nivel de este país, pasando por los ministros y respaldando en todo las decisiones que se tomen al interior del hospital. Una situación que hoy por hoy todavía no le vemos la solución a través de las autoridades, cuando, insisto, se han dado recomendaciones que son viables y que pueden ser aplicadas en este momento. Muchísimas gracias, doctora Zulma Calderón, quien nos hablaba sobre este tema. Tenemos varios testimonios esta mañana y en instantes analistas que también van a poner sobre la mesa sus posiciones sobre este tema. Pero tenemos que hablar de otro tema importante, el perfil de este personaje, de este líder de la Mara Salvatrucha, que era liberado bajo estas acciones de violencia que se vivían ayer entonces en el Hospital Roosevelt. Hablamos de Anderson Daniel Cabrera Cifuentes, quien guardaba prisión en el Centro Preventivo Fraijanes II y un miembro de la Mara Salvatrucha. Este es el reo al que otros pandilleros liberaron y por quien provocaron la balacera dentro de la emergencia del Hospital Roosevelt. La liberación de Cabrera Cifuentes le costó la vida al menos 7 personas y dejó 12 más heridas. Cabrera era custodiado por 3 agentes del sistema penitenciario. Uno de ellos fue acribillado a la entrada del Hospital Roosevelt. Cabrera fue trasladado por orden del juez Pablo Chitumul del juzgado de sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo C para que se realizara unos exámenes. Sin embargo, Cifuentes estaba detenido por 20 crímenes cometidos. Bueno, debemos recordar que nuestra unidad móvil está ubicada en el Hospital Roosevelt para ver cómo amaneció. Ya Alberto Cardona nos llevaba un recorrido para ver los lugares, las secuelas justamente de esta tragedia. Pero ¿qué pasaba ayer? Por medidas de seguridad, justamente el Hospital Roosevelt evacuaba al personal administrativo y estudiantes de la Escuela de Enfermería. Estas son algunas reacciones de las personas que fueron testigos de estos lamentables hechos de violencia.
Los primeros en salir del hospital fue el personal administrativo, seguido de los estudiantes de enfermería, que se encontraban en el tercer piso posparto de la pediatría del Hospital Roosevelt. Nos dijeron que corriéramos, que nos escondiéramos, ya no hallábamos cómo atrancar la puerta de la entrada. Todo fue tan repentino y entonces, pero gracias a Dios ahorita salimos. Los pacientes internados también entraron en pánico. Pedían comunicarse con sus familiares al enterarse que habían fallecido. Las cirugías programadas fueron suspendidas para atender las emergencias. Yo estaba esperando que me llamaran para cirugía cuando solo oí que las enfermeras empezaron a correr, a cerrar puertas y todo el asunto. Y nada más, y después yo extrañado, pregunté, es que no podemos dejar entrar ni salir a ninguno. Al hospital también acudió el alcalde Álvaro Arzú para poner a disposición el hospital móvil del Cuerpo de Bomberos Municipales. Tenemos información de última hora siempre relacionada a esta tragedia que se vivía en el Hospital Roosevelt ayer, porque personal operativo, administrativo de centros de detención y de la Dirección General participaron en un acto protocolario de honras en cuanto a estas personas en memoria de los guardias penitenciarios fallecidos en la balacera del Hospital Roosevelt. Antes ampliamos esta información y ahora la pregunta nuevamente que hacíamos esta mañana muy tempranito para, conocer su opinión en relación al tema. Pedro Ochandiano nos presentará algunos comentarios también de Facebook. Primero veamos la pregunta. Vamos con las votaciones. Así es, de lo que está sucediendo, está de acuerdo con prohibir el traslado de reos a hospitales públicos. Bueno, obviamente, como se presumía, la mayoría dice que sí está de acuerdo con la prohibición. Que no se trasladen Así más. es. Recién el doctor Soto decía que entre 300 y 400 reos al mes llegan. En el caso del que fue trasladado ayer, el protocolo de seguridad indica que tienen que llevar 5 custodios, llevaba solo 2. Es decir, que hay que hablar de muchos temas y la gente está opinando esta mañana. Claro, y recordemos que este custodio llegaba entonces, esta persona, al Hospital Roosevelt a hacerse únicamente un examen de sangre. Se iba a realizar una hematología. Estamos hablando de procedimientos bastante básicos que perfectamente se pueden realizar en otro lado. Pero bueno, su opinión es importante y queremos conocerla. Vamos entonces. Contigo, Pedro. Buen día. Muchas gracias, compañeros, feliz día para ustedes. Y bueno, sí, este 95% también se ve reflejado en los comentarios de Facebook, donde obviamente pues sí, también están de acuerdo entonces con esta pregunta. Tenemos varios comentarios, entre ellos el de Aide Carranza, y ella escribe: esa medida debió haber sido acatada desde hace tiempo. Aquí en el país parece que carecen de materia gris, no es la primera vez que sucede esto. Una de ellas, Gobernación, está dormida. ¿Por qué no hubo estrategia para trasladar a este malnacido y tan mal estamos que encima de eso se fugó? Las cárceles deben de tener su propio hospital para los antisociales y si fueran tan amables de una vez, pues la letal. ¿Gente inocente debe seguir muriendo? Esa es la pregunta que se hace a Aide Carranza. También tenemos pues a Darwin Esquivel, donde dice, por supuesto, al hospital militar deberían trasladarlos o tener centros de atención para delincuentes con las medidas de seguridad que sean pertinentes y reales. Esos son pues los diferentes también pues comentarios que hay en las redes sociales. Más adelante volvemos con muchos más para que usted también pues esté al tanto de cuál es el sentir de los televidentes que nos ven siempre a diario. Compañeros, vamos con más. Muchas gracias, Pedro. Y es que sí, tenemos que seguir ampliando información que le presentábamos hace algunos minutos en torno a cómo están despidiendo entonces a estos agentes que perdían la vida ayer en la tragedia. Personal operativo, administrativo de centros de detención y de la Dirección General participaron en un acto protocolario de honras fúnebres en memoria de los guardias penitenciarios fallecidos en la balacera del Hospital Roosevelt. El tiroteo de ayer dejó sin vida a Juan Sical Toj, quien brindó 17 años de servicio ininterrumpido, y Ediberto Valdés Ramos, quien prestó servicio penitenciario por un periodo de 8 años consecutivos. Ambos elementos desarrollaron sus actividades laborales con un récord íntegro en la institución penitenciaria y el día de hoy fueron despedidos por parte de familiares y amigos en la sede de la Dirección General de esa dependencia. Autoridades superiores dieron su pésame a los deudos, lamentando profundamente tan irreparable pérdida de valiosos colaboradores institucionales. Bueno, y tenemos que continuar con la información, y es que ayer trascendía en redes sociales la historia de uno de los estudiantes de medicina que gracias a su libro de anatomía era salvado. ¿Por qué? Porque una de las balas que, eran disparadas quedó inserta
en este material. Un estudiante de medicina que se encontraba en el Hospital Roosevelt, aparentemente él utilizaba un atajo para poder llegar hasta las salas de estudio. Él se encontraba en ese lugar al momento de la balacera que desataron pandilleros de la Mara Salvatrucha. Se salvó por su libro de medicina. El estudiante que se encontraba dentro de la emergencia cuando se dio el hecho buscaba resguardo de las balas. Sin embargo, una de estas lo alcanzó. Afortunadamente quedó atascada en su libro de anatomía específicamente. La página de Facebook Curemos Guate compartió las imágenes en las que se observaba la bata del estudiante que tiene un agujero de bala, la cual le impactó en el hombro izquierdo, pero que no llegó a su pulmón, pues se alojó en el libro. Ahí tienen ustedes estas imágenes entonces de este milagro que salvaba a uno de los estudiantes que transitaba por este lugar para llegar a su salón de estudios. Bueno, son tantos los testimonios realmente que se van sumando de personas. Nosotros estamos con nuestras cámaras ahí en el Hospital Roosevelt y usted también lo puede externar a través de las redes sociales. Recién leíamos algunos de los comentarios. La mayoría de las personas totalmente en contra de que se sigan trasladando reos en estas condiciones a los hospitales nacionales. Y tenemos que seguir conociendo lo que usted opina. Está Pedro Chanero entonces listo para compartir respuestas de Facebook. ¿Algunos otros testimonios, Pedro? Así es, compañeros, tenemos muchos más comentarios en Facebook y bueno, seguimos entonces leyéndolos. Ana Estrada también pues nos escribe esta mañana y dice, definitivamente pues no deben ser atendidos en ningún hospital público ni privado, debe ser desde las cárceles mismas e igualmente pues declaraciones o juicios desde los centros penitenciarios, jamás poner en riesgo a la población honrada y honesta y más humilde de nuestra sociedad. Gris Estrada también nos escribe esta mañana y dice sí y sí. Además, deberían de volver a ponerles uniformes a todos los reos, ya que así es más fácil distinguirlos para cuando vayan a tribunales. María Elena también pues, nos escribe esta mañana y dicen de acuerdo y en desacuerdo a que sean atendidos en el hospital militar, según la Montenegro. Si el militar es para gente honrada que paga ese servicio, que de al pelo a costillas de trabajadores una buena atención para malas personas. No es justo, Ninette. José García también se pronuncia en esta mañana y dicen que si está prohibido, jaja, se ríe, estos rateros no merecen ni estar vivos, unas cuantas bombas en las cárceles acabarían con todos. Esto es pues de los tantos comentarios que tenemos en esta mañana. Doris Álvarez también nos escribe y comenta, claro, es mejor lleven un médico con buen equipo a la prisión y si es para hospitalizarlo, ahí mismo hagan un encamamiento interno por el bien de ellos y que no causen desórdenes con consecuencias graves. Dios les dé sabiduría para hacer lo que sea mejor. Dios les bendiga. Esos entonces, pues de los tantos comentarios, tenemos muchos comentarios, más de 600 comentarios en esta mañana y también pues una cantidad de likes pues bastante fuertes. Estos entonces lo que usted puede también pues ver, pues, si usted ingresa a nuestro Facebook y también pues ver pues el sentir de los televidentes en esta mañana. Hasta aquí entonces los comentarios de nuestras redes sociales. Siempre pues tenemos muchos más, así que vamos con ustedes, compañeros. Gracias por todos los comentarios que están llegando a través de las redes y no nos olvidamos de otras noticias también que están ocurriendo en el país y en el mundo. Ya está Lorena y Crista lista para darnos la información. Los departamentos son importantes. Adelante con la información. Seguimos este recorrido de información y colocamos en pantalla esta portada de Todo Noticias Ciudades para conocer sus titulares en esta jornada gracias a Prensa Libre. Y mencionan entonces que en Retaluleu Salud desparasita a escolares, también en San Marcos policías reciben capacitación, en Suchitepeques Comuna cierra ventas de licor y en Zacatepeques alcaldesa recibe algunas críticas. Son imágenes y noticias que podemos encontrar en Prensa Libre. El gobernador de Escuintla, Guillermo Domínguez, hizo pública su participación en un acto donde se dio a conocer ciertos lineamientos a cumplir durante su gestión. Según Domínguez, su labor será seguir las directrices del presidente Jimmy Morales para que los proyectos que se ejecutan con la municipalidad a través de los consejos de desarrollo se ejecuten de la mejor manera. Guillermo Domínguez participó en las pasadas elecciones a la alcaldía de Escuintla con el partido FCN Nación, mismo que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Fue propuesto en la terna presentada por la sociedad civil junto a Pedro Maldonado, quien también participó con el mismo partido como diputado en la segunda casilla, y Aura Palala, quien hasta la semana pasada fungía como gobernadora. El funcionario indicó que tiene 3 días en el puesto y que trabajará para ponerse al tanto de las necesidades del departamento y le dará prioridad a las que traigan desarrollo y sobre todo seguridad. Voy a revisar todos los
los expedientes y todo lo que esté a nuestro alcance para poder proyectar lo bueno para el desarrollo de Escuintla. Domínguez aseguró que los proyectos que ya se vienen ejecutando o estén programados seguirán su trámite y que el cambio de gobernador no afectará en su desarrollo. Por el contrario, se buscará que la burocracia no los afecte. El departamento necesita el desarrollo y no puede ser que por parte de nosotros se estanque esto. Yo como gobernador voy a impulsar a que eso se haga rápido, pero rápido, porque el pueblo necesita ver el desarrollo. El gobernador reiteró negocios que se dedicaban a la venta de licor sin el permiso municipal fueron cerrados por parte del juez de asuntos municipales, quien informó que la orden fue emanada del Consejo Municipal luego que se verificó que los negocios no cuentan con autorización para su funcionamiento. Los negocios estaban ubicados en la zona 1 de Mazatenango y las acciones se tomaron luego de que los vecinos manifestaron que este tipo de comercios solo permiten la proliferación de delincuentes en la zona. El juez manifestó que desde el año 2016 la municipalidad suspendió los permisos para este tipo de comercios. Bajo una estricta investigación se encuentra el caso de la muerte de Elsa Marina Borges, de 51 años, quien murió en el parqueo de la consulta externa del Hospital Nacional en Guastatoya, El Progreso, cuando fue llevada a la emergencia por su esposo con síntomas de fiebre y tos. Esta persona denunció la mala atención de la que fueron víctimas por parte del personal del hospital y luego de darle egreso de la emergencia y enviarlos a la consulta externa, la mujer murió en los brazos de su esposo. Cabe señalar que el esposo de la fallecida señaló que advirtió a los médicos y enfermeras que su esposa era alérgica a la penicilina. Investigadores del Ministerio Público llegaron al hospital para iniciar con esta trágica investigación. 7 de la mañana con 10 minutos, continuamos con más. Bueno, y hoy más que nunca necesitamos siempre de una buena noticia, porque dentro de todo lo que ocurre hay cosas que hay que rescatar y es bueno comentarlas también. Se le agradecemos entonces a Banco GIT Continental. Con Óscar. Las buenas noticias son presentadas para quienes quieren más de la cuenta. Su concentración es fundamental para la profesión que desempeña desde hace 3 años, pero también el sentido del olfato y el gusto son primordiales. Dulce Barrera es catadora de café, una actividad que conoció hace casi una década en la finca Bellavista, una empresa exportadora de café en donde lleva trabajando 15 años. Fue en este lugar donde conoció lo fascinante de este grano. Hace 8 años la finca tuvo la necesidad de abrir un laboratorio en donde solo había una persona encargada de la catación. Mi jefe inmediato nos dijo al grupo de la oficina que si queríamos podíamos ir a ver y si alguno estaba interesado en querer practicarlo o ayudar a la persona que se quedara, ¿verdad? Entonces fuimos todos y al principio íbamos todos los días, después se fueron quedando unos, otros, al final solo me quedé yo. La catación consiste en tostar el café, darle un buen punto de molido y de tueste para que el aroma y el sabor sobresalgan. Conquistada por el café, Dulce, que tiene 37 años, es ahora la catadora principal de esta finca. Lo primero que se hace es sentir el aroma del café, el cual da una idea del sabor que tiene, aunque hay ocasiones en las que el aroma es muy bueno pero su sabor no. Sin embargo, Dulce solo se centra en los atributos del café, su acidez y su intensidad. Algunos catadores, para poder sentir mejor el sabor, succionan el café haciendo este sonido. Una técnica que la ha llevado a ser la mejor catadora de Guatemala, después de haber ganado el primer lugar del campeonato nacional este año. Ser la campeona nacional de catación le dio la oportunidad de viajar a Budapest, Hungría, al campeonato mundial, donde se enfrentó a los mejores catadores del planeta. De 44 concursantes, Dulce quedó en el puesto 22, poniendo el nombre de Guatemala en alto y abriendo una brecha para nuevos catadores guatemaltecos. Las buenas noticias fueron presentadas por GIT Continental, el banco de tu vida. Bueno, y de estas noticias vamos ahora a recorrer el mundo. También damos un espacio para conocer lo que está pasando más allá de las fronteras. Adelante, Crista, te damos los buenos días y vamos a recorrer entonces las noticias internacionales. Bienvenida.
Muy buenos días a ustedes, compañeros, y a todos en casa que nos ven desde muy temprano. Por supuesto que hay información para lo que acontece en el mundo y también las portadas internacionales que rápidamente repasamos. Allí en su pantalla está viendo Le Monde esta mañana y vamos a ver de qué habla la fotografía principal, y es la indignación general después del regreso de Donald Trump a la extrema derecha. Critican, por supuesto, que él ha regresado a esta polémica sobre la discriminación racial y además destaca su caricatura, un Donald Trump maquiavélico, unas capuchas del Ku Klux Klan y en sus manos. Por supuesto, es una imputación que obviamente le dan a Donald Trump. Entre otros titulares, frágil pausa internacional en crisis coreana, y en economía, la renegociación de ALCA que preocupa en México. Y hablando de México, nos vamos a este país en el Excelsior esta mañana, que titula a Estados Unidos y que tira a golpes en el primer round. Los autopartes y salarios en discordia en el Tratado Libre de Comercio, mejor dicho, y dicen las declaraciones: si no ganamos los tres países, no habrá acuerdo. El tratado está fallado para los estadounidenses y no queremos más déficit. Allí está entonces importante información sobre este rechazo del Congreso a los aranceles. Y por último, y no menos importante, nos vamos a revisar la portada de Honduras esta mañana. La prensa habla de la tragedia aérea. El capitán de aviación falleció ayer luego de que el avión que piloteaba se viniera a pique por causas desconocidas, cuando precisamente se aprestaba a aterrizar en Palmerola. Hay 2 sobrevivientes de este estado crítico y allí está la fotografía principal en donde se puede ver este terrible hecho. Vamos ahora a la información. Y hablamos del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que pedía en Santiago a México, Brasil, Chile y Perú romper los lazos diplomáticos económicos con Corea del Norte. ¿Cuál era el objetivo? Aumentar su aislamiento por el régimen de Kim Jong-un y que suspenda a su programa nuclear. Haciendo el ingreso oficial. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, pidió el miércoles en Santiago romper lazos diplomáticos con Corea del Norte para acabar con el programa nuclear del régimen de Kim Jong-un. Estados Unidos otorga gran importancia al continuo aislamiento diplomático del régimen de Kim. Instamos encarecidamente a Chile, Brasil, México y Perú a romper los lazos diplomáticos y comerciales con Corea del Norte. Pence dijo en una conferencia conjunta con la presidenta chilena Michelle Bachelet que apreciaría que Chile clasificara los vinos como un bien de lujo para aumentar su valor y que Corea del Norte no pueda conseguirlos para convertirlos en efectivo. Bachelet no se refirió al pedido de Pence, pero expresó su preocupación por la continuidad del programa de armas nucleares norcoreano, así como por la crisis en Venezuela. Yo quiero ser muy clara, Chile hará todo lo posible por apoyar a los venezolanos a encontrar el camino pacífico para restablecer su democracia. Pero Chile no apoyará ni golpes de Estado ni intervenciones militares. En el caso de las sanciones, apoyaremos las que sean adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pence reiteró la necesidad de presionar al gobierno venezolano para restaurar la democracia y dijo que hay muchas opciones para Venezuela al suavizar la declaración del presidente Donald Trump, que dijo la semana pasada que existe la posibilidad de una intervención militar al país petrolero. Funcionarios de México y Canadá defendieron el estatus de las cadenas de suministro contenidas en el Tratado Libre de Comercio de América del Norte. Y esto tras la primera ronda de la renegociación con Estados Unidos. El ministro mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, defendió el miércoles en Washington el papel de su país en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al término de la primera ronda de conversaciones con Estados Unidos y Canadá con el objetivo común de modernizar el acuerdo. México, más que ser una parte del problema, ha sido una parte de la solución, porque al integrarnos en cadenas de valor, hemos logrado que América del Norte mantenga su competitividad contra otras regiones del mundo. Por su parte, la ministra canadiense de Exteriores, Chrystia Freeland, aseguró que su país busca llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos para todas las partes. También estamos muy conscientes de la extrema complejidad de las reglas de origen y será muy importante desde la perspectiva canadiense poner mucha atención en cualquier cambio que se ha hecho para asegurarnos de no perturbar las cadenas de suministro.
Más temprano, el representante estadounidense de Comercio Exterior, Robert Lighthizer, señaló que el TLC necesita cambios de fondo. La renegociación del acuerdo firmado en 1994 fue impulsada por el presidente Donald Trump, quien critica la pérdida de empleos estadounidenses por la instalación de fábricas en México para aprovechar la mano de obra barata. La segunda ronda de diálogos está prevista en México a partir del 5 de septiembre, antes de una tercera en Canadá, cuya fecha aún no ha sido anunciada. Y en otros temas hablamos de los policías y los militares que lanzaron una nueva operación en una de las principales favelas de los suburbios en Río de Janeiro. El presidente Michel Temer había convocado a los militares para que ayudaran a la policía a combatir la creciente criminalidad. Militares fuertemente armados irrumpieron el miércoles en una de las principales favelas de los suburbios de Río de Janeiro. Es una nueva operación de apoyo a la policía en su lucha contra la creciente criminalidad en la ciudad. Según Globo News, cuenta con 2.600 militares y busca la detención de 26 sospechosos y la conducción coercitiva de otras 34 personas para que declaren ante la justicia. 10 días antes, unos 5.000 militares y efectivos policiales tomaron varias favelas de Río, en una operación contra bandas especializadas en robos de camiones de carga que dejó al menos 2 muertos y más de 20 detenidos. Los militares fueron convocados el mes pasado por el presidente Michel Temer para ayudar a la policía a combatir los grandes cárteles narcos que actúan en la ciudad. Primer recorrido de noticias desde el mundo. Continuamos con más información con ustedes, compañeros. Gracias, Crista, por la información. Volvemos al Hospital Roosevelt, donde nuestra unidad está ubicada esta mañana desde muy temprano. Un nuevo enlace. Alberto Cardona nos informa lo que se está viviendo en esta jornada. Adelante. De nuevo, buenos días, compañeros. Pues seguimos ubicados acá en los alrededores, tanto de la consulta externa, emergencia, maternidad. Acá ustedes pueden observar cómo se les está revisando a cada persona, a cada trabajador del Hospital Roosevelt, mochilas, se les está solicitando pues el carnet del Hospital Roosevelt, se les solicita también a qué tipo de unidad es la que se están trasladando, a todas aquellas personas que consultan pues algún tipo de información sobre cuándo estarán abriendo nuevamente las puertas de las diferentes consultas. Se les explica que será hasta el 21 de agosto, como lo han establecido pues el directorio de dicho centro hospitalario, que tomaron la decisión que hasta el 21 de agosto pues estará prestando todo tipo de servicio. Muchos guatemaltecos se siguen acercando acá a los alrededores del hospital. Buenos días, difícil la situación que se vivió ayer. ¿Qué tipo de información es el que se les ha brindado, señora? Pues fíjese que yo soy trabajadora de acá del Roosevelt, pero nosotros por el momento, como ayer por todo el problema, pues nuestros directores no nos han dicho nada, pero nosotros venimos normalmente, ¿verdad?, al trabajo. Señora, ¿qué pudo escuchar usted ayer, el momento que se registra esta balacera, ver a sus compañeros correr, la situación que se estaba viviendo? Pues fíjese que nosotros solo escuchamos los disparos porque el área de nosotros está del otro lado, ¿verdad? Pero sí fue bastante preocupante, ¿verdad? Y asombrado de lo que pasó en nuestro hospital, porque nuestro hospital ha sido bien sano y gracias a Dios a nuestros directores que nos han sabido guiar, ¿verdad? Y controlar la situación. Señora, la voz de alerta que les dieron a usted sobre lo que estaba pasando, o ustedes desconocían qué era lo que estaba sucediendo en los alrededores. Nosotros desconocíamos, como les repito, porque estamos del otro lado, estamos hasta allá por donde está la escuela de enfermería, pero sí al rato nos avisaron pues de que estaba habiendo ese problema acá, pero nosotros sí no desconocemos realmente qué fue la situación que pasó acá y sentimos la muerte de nuestros compañeros también. ¿Usted los conocía, señora? Sí, claro. Sí, porque ya tengo 17 años de estar acá. ¿Cómo lo recuerda usted, señora? ¿Cuál es el recuerdo que le viene a su mente, señora? Pues el compañero que falleció estaba ayer en la puerta, allá en la entrada. Entonces él era muy respetuoso, era una persona muy correcta. ¿Cuál era el nombre de su compañero? Fíjese, Margarito, si no estoy mal. Sí, un compañero que era muy buena persona.
¿Qué es lo último que recuerda de don Margarito, señora? Haberlo visto en la entrada, paradito en su puesto, ¿verdad? Buena mañana ayer, como le repito, en la mañana él estaba en la entrada allá de aquel lado. ¿Lo saludó, señor? Fíjese que como él estaba volteado, porque él solo seño me decía, ¿verdad? Por lo de lo que hemos pertenecido al sindicato, pero gracias a Dios, pues fueron dolorosos lo que pasó con nuestros compañeros, pero ahí estamos, ¿verdad? Siendo siempre seguir la lucha para que este hospital siga atendiendo a todas las personas que vengan con necesidades de la atención médica, porque aquí en nuestro hospital es muy bien atendidos. ¿Era muy querido don Margarito, señor? Sí, sí, era bien querido por todos, porque como les repito, era una persona bien humilde y bien, era bien amable, ¿verdad? No tenemos nada, al menos por mi persona no hay nada en contra de este compañero. Señora, ¿usted había visto algo similar a lo que ocurrió ayer en el tiempo que lleva a estar trabajando en el hospital? No, nunca en 17 años, nunca habíamos visto esto que haya pasado como lo de ayer, ¿verdad? Y es triste y lamentable porque hay personas que injustamente vienen a pasar esto, ¿verdad? Que no tenemos nada que ver con los reos, porque la verdad que estas personas deberían de tenerle un lugar específico para que les den esa atención, ¿verdad? No que los traigan a un lugar donde están arriesgando la vida de tanto como el personal como las personas que vienen a buscar ayuda médica a este hospital. Señora, con estos traslados de los reclusos, ¿ustedes van a seguir atendiéndolos o van a pedirle al director del Hospital Roosevelt que los apoye a ustedes para que no acepten y atiendan a los privados de libertad en el Hospital Roosevelt? Pues desde ya se ha pedido que no se traigan, ¿verdad? Pero como también son personas, ¿verdad? Que tienen necesidad, pero este caso que hubo ayer sí nos deja con mucha consternación por los compañeros que tuvieron esos problemas y que tal vez tuvieron un alcance de balas, ¿verdad? Porque hasta ahorita no sabemos realmente la situación y yo pienso que nuestro director va a tomar una buena actitud para ver qué se va a hacer, ¿verdad? Y le pedimos también a las personas, a los jueces que mandan a estos reos, que les deberían de tener un lugar específico donde no vengan a dañar la actividad de acá, de cualquier hospital o cualquier centro de salud, porque arriesgan la vida de todas las personas, tanto como los compañeros trabajadores y médicos, ¿verdad? Señora, ¿y qué opinión le merece usted que ahora le tocó, fallecieron 2 compañeros acá del hospital? Eso es lo que tenemos entendido, pero realmente no, como hasta ahorita venimos, ¿verdad? Bueno, esto es parte de las declaraciones de una trabajadora del Hospital Roosevelt que se ha hecho presente como todos los días a trabajar a este centro hospitalario. Ella comenta y explica ante los medios de comunicación la situación que se vivió ayer, este momento de angustia, este momento de terror que vivieron al escuchar pues, los balazos. Ella comenta que recordará a don Margarito como era conocido esta persona que tenía ya varios años de trabajar en dicho centro hospitalario y fue víctima de este ataque armado por parte de los pandilleros. Con esta información yo regreso con ustedes, compañeros. De nuevo, muy buenos días. Gracias por la información, Alberto. Seguimos ahí en el Hospital Roosevelt y ahora otro punto de la calle donde hay problemas esta mañana. Vamos con Julio de León, está en los alrededores de Boca del Monte, a ver qué es lo que está pasando esta jornada. Adelante. Compañeros, muy buenos días. Y sí, efectivamente, información muy importante que tenemos que continuar nosotros transmitiendo desde el sector de Boca del Monte. Y es que desde ayer por la tarde muchísima información se generaba y dificultades también para la movilidad de todos los usuarios que salían desde este mismo punto hacia la zona 13 de la ciudad capitalina. El tramo carretero que vemos en este momento es la salida de Boca del Monte a la altura del kilómetro 9 en dirección hacia la avenida Hincapié. Como usted puede ver, el carril derecho en este sentido está siendo completamente bloqueado de parte
parte de las autoridades como una medida de prevención. Es algo que nos hemos informado ya a lo largo del noticiero, pero usted por favor tómelo muy en cuenta. A considerar la salida de Boca del Monte ya desde la curva, incluso antes de la bajada hacia este sector, se encuentra bastante congestionada toda la parte principal de Boca del Monte y también el ingreso a través de la avenida Hincapié. Hay que tomar en cuenta que bueno, la cola de vehículos normalmente es bastante larga para todos los usuarios de la avenida Hincapié hacia Boca del Monte, pero en este día únicamente en la última hora por lo menos se ha dado alrededor de 10 minutos de paso para los vehículos que vienen desde la parte de la avenida Hincapié. ¿Qué quiere decir eso? Si usted se dirige a Boca del Monte, no utilice la avenida Hincapié porque simple y sencillamente no están dando paso, por lo menos en este horario que es hora pico. Y es que como usted lo puede ver, es necesario obstaculizar uno de los dos carriles para evitar el peligro. Y es que, bueno, para explicar un poco esto, tenemos algunas imágenes que les mostramos cortesía de Conred, quienes han tenido la oportunidad de evaluar cómo se ha llevado este hundimiento y sin lugar a dudas es un punto sumamente riesgoso. En cualquier momento, según bueno, algunos expertos, es probable que este hundimiento genere un deslave, genere, bueno, una ruptura de la misma carretera que pasa justamente sobre ese agujero que es bastante grande. Como hemos podido ver nosotros también, hemos inspeccionado algunas de las partes que pasan debajo de esta cuneta y se encuentra una cantidad enorme de agua acumulada y esto genera sin lugar a dudas que el agua busque un paso y por ende que bueno, deslave y que la limpie mucho más y que genere pues bueno este mismo hundimiento, ¿no? Como lo estamos viendo en las imágenes, el agujero enorme que se crea justamente debajo de esta carretera. Por favor, tómelo usted muy en cuenta. Yo creería que, bueno, al igual que lo mencionaba David de León de parte de la Conred, es ya un peligro de por sí transitar encima de ese tramo, no digamos la incomodidad de pasar el tránsito vehicular que se ha estado generando. Así que estas son imágenes completamente en vivo a esta hora. Normalmente una vez pasan las 7 y 10 de la mañana, ya el paso está siendo habilitado para los vecinos que vienen desde la Hincapié. Pero en este momento, como usted lo puede ver, no hay paso alguno para los vecinos de la Hincapié. La cola de vehículos es bastante larga. La asistencia principalmente es de parte de la Policía Municipal de Tránsito, tanto de Villacanales como de la ciudad capital, pero también de unidades de Provial que están pues resguardando este sector. Hay que tomar en cuenta que nuevamente no es un tema que se va a resolver en cuestión de minutos u horas, sino que es un tema que se tiene que ampliar, se tiene que trabajar y las reparaciones para que nuevamente quede seguro para todos los capitalinos es importante y bueno, que lleve una cierta cantidad de tiempo, pero que también se accione desde este momento, porque es imprescindible la asistencia de parte de los cuerpos de socorro para poder reforzar este mismo sector. Y recordemos que la carretera está justamente al lado de un barranco. Se acaba el barranco y la carretera pues sin lugar a dudas se hunde y esa es la medida de seguridad que en este momento toman las autoridades. Aún así hay dos carriles que están pasando por el sector, como usted lo puede ver, y que esperemos definitivamente sea pues bueno, nada más el primer carril el que está corriendo este riesgo. Con esta información vamos de vuelta al estudio, por supuesto deseándoles a todos un excelente día y muchísima paciencia, tomar algunas rutas alternas como la parte del pueblito saliendo de Santa Catarina Pinula o inclusive carretera El Salvador si es que se está más adentro, podríamos decir, de Boca del Monte, si nos tomamos como referencia este tramo desde la avenida Hincapié. Vamos de vuelta con ustedes al estudio, compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias por la información a nuestro compañero, por supuesto, que también está informando este tema. Hoy realmente hemos dedicado desde las 5:45 que hacíamos nuestro primer enlace al Hospital Roosevelt de esta situación compleja y difícil que debemos ubicar dentro de un contexto nacional. Esta nota salía publicada esta mañana en Prensa Libre y habla y pone a las claras de lo que está ocurriendo. Cada agosto hay escalada de violencia pandillera. Dice la información así resumida que el sangriento ataque que ocurrió allá en el Roosevelt tiene que ver con un hecho que ocurre desde agosto del 2005 cuando se rompió el pacto de no agresión que existió entre la Mara Salvatrucha y el barrio 18. Así lo explican algunos investigadores del MP y también de la Policía Nacional Civil. A partir de ese año y de ese mes se giran instrucciones a las estaciones para reforzar justamente los sistemas de seguridad, pero ayer lamentablemente éramos testigos de este acontecimiento, que no es un hecho aislado, pero es un hecho
Terrible. Vamos a recibir esta mañana y me da mucho gusto presentarles en Viva la Noticia a quienes nos acompañan, analistas que siempre están con nosotros cuando hablamos de temas de seguridad, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y Julio Rivera Clavería, analista en seguridad. Bienvenidos a ambos, gracias por acompañarnos. Bueno, un tema trágico, un tema complicado, hemos hablado esta mañana con el director del hospital, vamos a hablar en instantes del tema del legislativo y se puede avanzar o no con la ley antipandillas, pero Manfredo, ¿qué lectura hacemos de lo que ocurría ayer, impactados con las imágenes que veamos en algunos matutinos esta mañana? Así es, Ricardo. Bueno, y lo más impactante de esto es cómo, con la nota que tú leías de Prensa Libre, cómo estando todas las advertencias ya desde hace tantos años, teniendo esta información, cómo falló todo el sistema. Es increíble que teniendo unidades de inteligencia en gobernación, en la policía, especializadas en antipandillas, no se haya previsto la seguridad para la movilidad de este reo. También entra en duda la autorización del juez para hacer un examen de sangre con tanto tiempo de anticipación, que obviamente esa fue el lapso que permitió a los pandilleros organizarse debidamente para poder hacer este operativo. Entonces yo lo que veo es que hay un sistema totalmente fallido en términos de seguridad porque no aprende. Recordemos que no es la primera vez que ocurre un hecho tan sangriento en los hospitales. El último fue durante el gobierno patriota, precisamente, que se dio un ataque en el Hospital San Juan de Dios, incluso con granadas de fragmentación que causaron la muerte de varias personas. Entonces aquí lo que llama la atención es que entran autoridades cada 4 años, pero las mafias son las que siguen controlando realmente los sistemas y son las que pueden planificar perfectamente estos hechos, porque saben que las autoridades de turno, no importa cuáles sean, como hemos visto, pues simple y sencillamente o no saben o simplemente son cómplices. Julio, esto tendrá que ver, hoy destacaban las autoridades que es tratar de resaltar el poderío que estos grupos, la Mara Salvatrucha, el Barrio 18 tienen, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué lectura hace usted al respecto? Yo creo que lo que sucedió fue una falla de los protocolos que se han venido implementando en el sistema penitenciario, en primer lugar. No se revisó el nivel de alta peligrosidad de esta persona. Este fugado hoy tiene 20 asesinatos por lo menos encima. Por lo tanto, era una persona altamente peligrosa y necesitaba un acompañamiento en materia de seguridad diferente. En primer lugar, la resolución del juez se emitió con fecha 9 de este mes. Por lo tanto, hasta cuando se produce el traslado pasó a 1 semana. Eso dio tiempo perfectamente para a planificar y organizarse y ver qué es el tipo de operativo que se iba a hacer en la calle, en primer lugar. Pero en segundo lugar también, el otro gran problema es que no se quiere entender que las maras son estructuras criminales altamente peligrosas, que utilizan menores de edad altamente peligrosas. Y la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil siguen insistiendo en que son niños de pecho, y no es cierto. Lo que vimos ayer fue un joven de 16 años dirigiendo un operativo en el que asesinaron 7 personas y quedaron heridas 16 personas. Y podrían haber sido más. Y que pudieron, a Dios gracias, no fueron más. Y entonces aquí entra otro problema que hay que revisar. La ley de niñez y adolescencia. No se puede seguir trabajando con una ley como esa cuando los niveles en los que participan menores de edad son altamente peligrosos y en los que son capaces de asesinar, de descuartizar de una manera sanguinaria a cualquier persona. Yo creo que hay que tomar medidas en serio, tenemos que replantear todo el esquema de seguridad y de justicia, pero también tenemos que hacer reformas a leyes porque nosotros no vivimos en Suiza, ni vivimos en Suecia. Esto es Guatemala y esto es completamente diferente. ¿Qué pasa con los protocolos si vamos a los hechos puntuales? Porque decía el doctor Carlos Soto, el director del Roosevelt, que entre 300 y 400 reos son trasladados a los hospitales por mes aproximadamente. Hablando de este reo de alta peligrosidad, se necesita, de acuerdo al protocolo, 5 personas que lo estén custodiando, solo iban 2. Es decir, desde el vamos hay una serie de características más allá que hay que analizar la resolución del juez, por qué por solo un análisis de sangre, por qué esa semana de tiempo para que se pueda orquestar todo este plan para poder liberarlo. ¿Qué pasa con eso? Que son las cosas mínimas que deberían respetarse y tomarse en cuenta. Bueno, mira, lo único que da lugar a pensar es que había un hecho realmente... habría que probar si hubo colusión de funcionarios, porque es
Realmente es inaudito que esto haya pasado sin respetar esos protocolos para un examen de sangre, conociendo la peligrosidad del reo. Es decir, aquí lo único que cabe es una investigación del juez, ver por qué las unidades de inteligencia, por qué no hay coordinación entre el juez y las unidades de seguridad para advertir la peligrosidad del reo. Entonces todo suena muy sospechoso. Yo creo que es evidente que ahí hay colusión, que hay una planificación, hay que hacer una investigación exhaustiva para determinar si no hay, como te digo, porque aquí lo que está pasando es que las mafias enquistadas en el Estado permanecen, claro, y los funcionarios son los que cambian cada rato. Entonces los que tienen el know-how de las debilidades del Estado y sus fallas son las mafias incrustadas dentro del Estado. Y siempre andamos, este tema de las maras, mira, los primeros estudios sobre el surgimiento de las maras se hicieron en los años 80 y ahí ya se advertía todo el riesgo que implicaba estas maras. Ningún gobierno desde los años 80 ha hecho absolutamente nada y se sigue hablando de la necesidad de revisar leyes, se sigue hablando de todo lo que hay que hacer, pero no se hace, porque los políticos de turno están ocupados, claro, saqueando las arcas del Estado y no abocándose a estos temas. Bueno, porque cuando, Julio, yo leo en un titular esta mañana, avanza en el organismo legislativo la discusión de la ley antipandillas. ¿De qué avance estamos hablando? ¿Qué pasa con esa ley? O sea, seguimos cada vez que surgen este tipo de temas, otra vez el titular, vuelven a la discusión, presentan una iniciativa, pero al final nos quedamos sin herramientas legales o existen las herramientas legales y no se cumplen. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que existen las herramientas legales y no se cumplen. Pero aquí es un problema de la fragilidad de las instituciones, de la administración de justicia también, porque echarle la culpa única y exclusivamente al sistema penitenciario no es correcto ni justo ni legal. Porque ¿qué sucede con el Ministerio Público? ¿Alguien ha planteado acá cuántos casos de extorsión investiga el Ministerio Público y cuántas acusaciones presenta, cuántas son sentencias condenatorias y cuántas son absolutorias? Yo te digo, en el caso de los delitos contra la vida, de 6.000 asesinatos que se producen al año, el 5% se presenta acusación, 300 casos. Y de esos posiblemente 250 con sentencia condenatoria y 50 absolutoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay corresponsabilidad de la administración de justicia y de la seguridad en el país. Yo creo que el gran problema radica en que no hay una perfecta coordinación. Y además, yo creo que el trabajo que CICIG está haciendo en el combate al interno de las mafias ha sido correcto y ha venido desestructurando estos grupos paralelos que se han manejado en el Estado. Pero el problema va más allá. El problema es que efectivamente no vas a poder cambiar el sistema penitenciario si no entendés que hay que invertir en infraestructura, en primer lugar. Cárceles de máxima seguridad, cárceles de mediana seguridad y cárceles de mínima seguridad. Una nueva ley orgánica, no una ley que pusieron en marcha grupos de las organizaciones civiles infuncional, con un régimen progresivo que ya está desfasado y que no se puede poner en práctica porque necesitas de entrada 100 millones de quetzales para poderlo poner a funcionar. Tenés que replantear los salarios de los guardias, tenés que equiparlos, tenés que capacitarlos, tenés que profesionalizarlos y tenés que hacer que efectivamente todas las cárceles estén al mando de las autoridades y no de los presos, como sucede hasta el día de hoy. Manfredo, salió a hablar el presidente ayer, obviamente tomó algunas disposiciones, dio algunas medidas que se van a dar de manera inmediata. ¿Esto es suficiente? ¿Es la reacción que esperábamos? Digo, no reacción en cuanto al discurso, no estoy hablando de eso, sino a las medidas que se van a tomar. Pero es la reacción de siempre, lo que decíamos, en cada crisis salen a hablar de la coordinación, a pedir que el legislativo haga su parte, que el judicial haga su parte, pero si eso es un trabajo de todos los días, la coordinación interinstitucional. No hay que esperar que haya otra masacre para que haya un equipo interinstitucional trabajando estos temas. Es que ese es el problema político del país, que no hay políticos que administren la cosa pública. Entonces tenemos que esperar cada crisis para que se digan las cosas a nivel de discurso, aunque se siga sin hacer nada. Ese es el problema. Es lo más triste del caso. Es lo más triste. Entonces tenemos la misma reacción. Seguramente va a ser una llamarada de tuzas, como decimos, va a haber algunos acercamientos entre funcionarios del OJ, del Legislativo, pero eso no resuelve la cosa. Si aquí la idea es que el Estado es una unidad
Eso no son fracciones, como aquí se entiende, de que el Ejecutivo sale pidiéndole al Legislativo, no. Ellos deberían de estar trabajando juntos, sobre todo un gobierno que tiene bancada mayoritaria en el Congreso. Esto debería ser parte de la agenda legislativa, pero no hay trabajo sólido. Entonces, ahí es donde los píos, los delincuentes, aprovechan porque saben que los políticos no están haciendo su trabajo. Están en un terreno libre. Están en un terreno de irresponsabilidad. Hoy tuvimos, no saben la cantidad de comentarios cuando ocurren estas cosas. Preguntamos esta mañana si se debe prohibir definitivamente el traslado de reos a los hospitales nacionales. Más del 90% dice que obviamente se debe prohibir, pero muchos de esos comentarios hablan de pena de muerte. Recientemente en el Congreso uno de los diputados vuelve otra vez a poner el tema de pena de muerte sobre el tema, y como que la sociedad, cada vez que surgen estas cosas y tomando en cuenta la crueldad de este tipo de situaciones que se generan, sale el tema y se instala. ¿Cómo piensan ustedes que está la situación o la discusión a nivel país con el tema de pena de muerte? Yo he tenido la suerte de estar recorriendo el país dando algunas conferencias, y en términos generales, si nos fuéramos a una consulta, los guatemaltecos van a pedir que efectivamente se apruebe la pena de muerte. Lo primero que uno tiene que tener claro es que la pena de muerte no es ejemplarizante. La pena de muerte es simplemente un castigo que impone la sociedad para los reos que han cometido delitos de alta peligrosidad. Y hay que sacarlos de circulación. Porque el gran problema de no aplicar la pena de muerte hoy en el país es que cada vez más se va a ir violentando la sociedad, cada vez más se van a ir organizando los grupos, y cada vez más los guatemaltecos vamos a estar sufriendo los embates de la violencia y de la criminalidad. Yo creo que efectivamente, si la pena de muerte está considerada dentro de la legislación ordinaria, los jueces tienen la obligación de aplicarla porque se agota todo el proceso penal. Eso de que nos vengan a decir que no se tiene que aplicar o que se tiene que aplicar, eso es decisión de los guatemaltecos. Si nosotros decidimos como pueblo que se tiene que aplicar, pues que se aplique, porque está en la ley. No es algo nuevo, no es algo que estamos innovando, ni es algo que estamos proponiendo. Ya está en la ley y sí se puede aplicar. Manfredo. Bueno, yo totalmente de acuerdo, pero preguntémonos por qué no se puede aplicar. Traemos desde el gobierno, precisamente desde el gobierno de FRG, que se entrampó legalmente, ¿verdad?, por este tema de que el presidente puede condonar una sentencia de pena de muerte. Ahí quedó entrampada la aplicación de la ley de la pena de muerte, pero tenés políticos con discurso de mano dura que llegan al gobierno y son los primeros que siguen entrampando esta medida. Yo creo que es muy fácil desentramparlo, pero no hay voluntad política para hacerlo, a pesar de que hay respaldo social para esta medida. Pero otra vez, ahí estamos ante políticos totalmente irresponsables que siguen usando el discurso de mano dura, pero en la práctica ves que no hacen absolutamente nada, porque esto es de coordinación. Otra vez es de coordinación interinstitucional, pero no se da esa coordinación interinstitucional. Tiene que haber trabajo con el Congreso, tiene que haber trabajo con los jueces, y ese es el trabajo, esa es la mesa de trabajo que ningún gobierno instala, porque cada quien está muy cómodamente ejecutando presupuesto desde su organismo de Estado y viendo como que son poderes de otro país, o sea, no se coordinan, y un Estado así no va a funcionar nunca. Entonces tenemos realmente una tara mental en los políticos de creer que el legislativo es independiente y es autónomo, que las municipalidades son independientes, no es así. Tiene que haber un plan de trabajo de todas las instituciones nacionales. Si no, vamos a seguir reaccionando ante cada crisis y otra vez volvemos a lo mismo. Le agradezco muchísimo a Julio Rivera Clavería, gracias, que siempre está casi todas las mañanas, y Manfredo igual vía telefónica, porque como lamentablemente las noticias de violencia en el país son tantas, pues siempre están ellos como analistas para comentarnos su visión de los hechos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Han sido muy amables y nosotros tenemos que seguir hablando del tema y lanzamos la pregunta, por supuesto. Infinidad de comentarios, entonces, Pedro, vamos a leer algunos de ellos, por supuesto, de lo que la gente está diciendo. La pregunta era, ¿está de acuerdo con prohibir el traslado de reos a hospitales públicos? Más del 90%, el 95% dice que sí, el 5% dice que no, y algunos de los comentarios en redes son los siguientes.
Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, sí, en los últimos minutos, pues 71 comentarios han sido escritos en nuestra página de Facebook. Les voy a compartir pues algunos también sobre este tema. Jocelyn Salazar nos escribe y dice: quienes no se ganan el pan de cada día con ardua labor y de una manera honesta son los más beneficiados, sobreviviendo de vidas ajenas de impuestos sin importarles la angustia y el dolor que pasamos los guatemaltecos con el solo saber tanta injusticia en inseguridad que se vive a diario. Ya basta, es justo y necesario que los coloquen pena de muerte o hacer algo productivo para el país. Por unos que dicen ser chapines, somos juzgados todos. Nanix hoy también pues nos escriben esta mañana y dice: se escucha inhumano, pero ¿para qué darles asistencia médica? Que se vayan muriendo poco a poco si ellos no se tocan el corazón para dejar viudos, huérfanos, etcétera, etcétera, para darles ese privilegio de ser atendidos médicamente. Pero veo que en Guatemala tienden más prioridad a los delincuentes y corruptos que la gente honrada y trabajadora. Qué linda mi Guatemala, pero qué leyes y gobierno tan jodido el que tenemos. Luego también Subal de Junior de León también se hace presente en esta mañana y comenta: no, totalmente en desacuerdo. El gobierno está en su harta obligación de crear un centro de asistencia social exclusivamente para ellos. Ahora bien, ¿quién va a querer trabajar con ellos? Yo en mi caso no lo haría ni aunque me paguen el doble. Edgardo Cordero también se hace presente en esta mañana y también nos deja el comentario: no deberían de trasladar los reos a los hospitales, cada cárcel debería tener su clínica y si el reo es un criminal, que lo atiendan adentro y si se agrava, que lo atiendan siempre adentro y si muere, pues que muera. No vale la pena poner en riesgo a los ciudadanos honrados por preservarle la vida a un criminal. Esos son tantos los comentarios, conmigo pues siguen llegando más comentarios en los últimos minutos, 10 comentarios más que van. Muchas gracias siempre por escribirnos. Y ya para ir terminando, pues tenemos el comentario de Irma Yolanda Pena. Claro que esa medida se debió tomar hace mucho tiempo, no solo delincuentes, sino con privilegios que ni los pagan, tienen lacras buenos para nada. Deberían de instalar algo ambulante para atenderlos ahí mismo, si es grave, y si no, que ni los volteen a ver. Basura son los que tienen al país con miedo y debe de ser parejo. Ni a la Valdetti hay que llevarla a ningún lugar. Ahí todos, si están encerrados, es por algo que no sirve. Bien, hasta aquí entonces terminamos los comentarios de las redes sociales para que usted esté también al tanto y lo invito a que lea también pues todas estas palabras que los televidentes nos escriben en nuestra página. Continuamos. Bueno, momento de la pausa, hemos dado amplia cobertura, en instantes tenemos que recorrer algunos departamentos, también información deportiva que no puede faltar esta mañana, son las 7 de la mañana con 50 minutos, pero hoy obviamente el grueso de la noticia está vinculado a la crisis en el Hospital Roosevelt. Hacemos esta pausa entonces y regresamos con más temas de su interés. Pero antes de eso, Pedro tiene un consejo. Así es, compañeros, y bueno, Arturo Calle sabe lo importante que es para usted pues verse bien en todo momento, y si usted pues, busca calidad, diseño y los mejores precios, usted puede visitar nuestras tiendas en Distrito Moda, Paseo Cayala, y también en el Centro Comercial Oakland Mall, primer nivel. Recuerde entonces, Arturo Calle está para usted en estas dos ubicaciones para que vaya y compruebe entonces lo que yo le estoy diciendo y sobre todo pues usted siempre vista bien. Vamos entonces a un pequeño corte y regresamos con mucho más aquí en Viva la Noticia.